Hermanos, el mensaje lo hemos titulado Jacobe, una madre excepcional, ¿sí? Pero yo creo que el título, ese es el título para que lo pongan allá, ¿verdad? Pero yo creo que el título cada uno de nosotros se lo vamos a poner, hermanos, ¿sí? Porque creo que cada uno de nosotros de cierta manera nos vamos a identificar con ella, ¿sí? Para bien o posiblemente para mal, ¿verdad? Pero podemos corregir muchas cosas a través de lo que ella nos enseña. Hermanos, en el libro de Éxodo se nos explica la manera en que el pueblo de Dios llegó a Egipto. Llegó Jacob con todos sus hijos, con toda su familia, y nos dice que llegaron 70 hombres a Egipto, juntamente con el patriarca, con el padre, en este caso con Jacob. Y luego allí en Éxodo 1 empieza a nombrar todas las 11 tribus. Digo 11 porque José ya estaba en Egipto, era la número 12. Y es curioso que de 70 hermanos, al momento en que ellos salieron en el Éxodo, crecieron a 600,000 varones entre los 20 años y los 60 años. Si contamos a los niños, a las mujeres y a los ancianos, hermanos, eran cerca de 3 millones de israelitas, ¿sí? Era una cantidad enorme. Para que no sean números nomás, y lo podemos visualizar un poquito, imagínense que pudiéramos llenar este recinto con toda la gente que cupiera. Pudiéramos decir que esa es más o menos la cantidad de personas que entraron a Egipto, ¿sí? Cada uno de las tribus con sus esposas y sus hijos, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Para cuando ellos salieron del Éxodo, que eran casi 3 millones, hermanos, pudieras pensar que la cantidad de gente que había en el condado de San Diego en el 2023 era como de pasadito los 3 millones. Para que tengas una idea de la cantidad que el pueblo de Dios se había multiplicado. Dice la palabra de Dios ahí que cuando ellos llegaron allí a Egipto, empezaron a multiplicarse, a fortalecerse y a crecer en gran manera. Pero también dice en el versículo 7, versículo 8, que vino un nuevo rey a Egipto, un rey que no conocía a José, las proezas que José había hecho para Egipto. Y lo que él tenía era temor del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Y mandó un decreto para poder frenar el crecimiento desenfrenado o minimizar la cantidad de israelitas que había en ese tiempo. Él tenía miedo que si un pueblo enemigo viniera, ellos se unieran a él y los convirtieran a ellos. ¿Sí? Y el temor estaba, mis hermanos, en que Egipto en ese tiempo, según algunos libros por ahí, la cantidad era entre 2 y 2.5 millones. Imagínense 2.5 millones contra 3 millones de personas. Se sentían temerosos de que algo pudiera suceder al pueblo de Egipto. Bueno, ese fue el tiempo, mis hermanos, en que nació Moisés. Cuando el rey dio ese decreto de oprimir a los israelitas para disminuir el número de la población, no lo logró. Los oprimían grandemente, pero dice la palabra de Dios que más crecían. Entonces sacó un nuevo decreto, un decreto número 2, en el cual llamó a un par de parteras, ¿sí? Estas parteras, el propósito de ellas era cuando nacieran varones, la idea era matarlos, ¿sí? Si el sexo era niña, preservar la vida. Pero las parteras tuvieron miedo y no lo hicieron. Fueron llamadas por Faraón. Y ellas les dijeron, ¿sabes qué? Cuando llegamos al parto, ellas ya dieron a luz, ¿sí?
porque ellas no son como las egipcias, ellas son fuertes y dan a luz muy pronto, y cuando llegamos ya está el bebé allí. Y el tiempo, como no logró hacer lo que él quería, sacó un tercer decreto, que era que todo varón que naciera en Egipto fuera arrojado al río. Así, podían pasar los soldados. Aquí hay una embarazada, ya nació el bebé, que es niña, preservar la vida. Pero si era niño, hermanos, simplemente lo tomaban y lo arrojaban al río. Ahí en ese momento fue cuando nació Moisés. Tiempo duro, tiempo difícil, hermanos, ¿sí? Gracias a Dios, mis hermanos, que en nuestros tiempos, y por lo menos aquí en Estados Unidos, no tenemos ninguno de esos decretos, ¿sí? En los que podamos asustarnos que nuestros hijos nos vayan a arrojar a la playa, allí al agua, al mar, ¿no? Pero, hermanos, nuestros hijos aquí en la actualidad, en este momento, están en gran peligro. Miren, hermanos, los niños en aquel tiempo estaban influenciados solamente por lo que pasaba en Egipto. Bueno, nuestros niños, hermanos, están influenciados por lo que pasa en el mundo, lo que pasa aquí alrededor, ¿sí? Pero también lo que pasa en el mundo. Los egipcios, los niños, los jóvenes egipcios, hermanos, no estaban influenciados por medios. Lo único era, pues, el chismecito que había por ahí, ¿verdad? O el pleito entre los amigos. Ahora tenemos, hermanos, el internet. Tenemos media como el Facebook, como el WhatsApp, como la inteligencia artificial, el Instagram, el TikTok. Tenemos un sinnúmero de medios, hermanos, que afectan, que atacan la vida de nuestros hijos también. Como pueden ver, no es nada sencillo. Si a eso aunamos, hermanos, el hecho de que en las escuelas muchos maestros, hermanos, no enseñan la verdad. Y todo eso se tienen que exponer nuestros hijos a ciencia, a filosofías, que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, hermanos, ellos están influenciados de una manera tremenda. No están siendo echados al lago a que mueran recién nacidos, pero desde que nacen, hermanos, Satanás está buscando la manera de debilitar sus mentes y sus corazones. Dice un dicho: ¿quieres destruir a una gran nación? Destruye la familia. Hermanos, este país, me atrevo a decir que fue una gran nación, pero se está debilitando. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ha estado atacando a la familia y está teniendo éxito en debilitar a la familia en estos momentos, ¿sí? Podemos verlo de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras que están sucediendo en la actualidad, ¿sí? Se dice que la tasa de divorcio ha disminuido y uno dice, gloria a Dios. Sí, ha disminuido porque ya no se casan. Ahora viven en unión libre y se separan una vez y se separan otra vez. Si esas parejas se casaran, pues el índice de divorcio sería enorme, ¿sí? Y a eso es a lo que nos ha ido llevando, hermanos, todo este tipo de situaciones con nuestros hijos. Recordemos, el propósito de Satanás, hermanos, es exactamente eso: destruir a la familia. Y cuando destruye a la familia, hermanos, destruirá toda la nación. ¿Sí? Amén. Bueno, en el versículo 2, en el capítulo 2 de Éxodo, se nos relata el nacimiento de Moisés. ¿Sí? Dice allí, esta es la palabra de Dios, dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viendo lo que era hermoso, hermano, ¿qué niño no es hermoso? El niño está greñudo y no sé, pero está hermoso. Los papás los vemos más hermosa que cualquier niño, ¿verdad? Acá tenemos uno de ojos azules y güerito, y no, mi hijo está más bonito que aquel, ¿sí? Entonces ellos lo vieron hermoso, hermano, y le tuvieron escondido por 3 meses, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Miren, aquí inicia realmente la estrategia de Jochebed. Ella, yo siento, hermanos, que antes de que su niño naciera, cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada, empezó a hacer un plan para cómo proteger a su hijo. Si tú lo lees así, pues es una historia muy bonita y todo, pero si profundizamos a la historia, hermanos, te vas a dar cuenta verdaderamente
de que el trabajo que Jocabed hizo fue tremendo. Miren, hermano, yo creo que ella se aisló cuando supo que estaba embarazada o cuando la pancita empezó a crecer. Ella se aisló de la gente, se escondió en casa para no llamar la atención de que estaba embarazada. Nació su hijo y yo creo que el esposo y sus hijos, Aarón y Miriam, pues hicieron un papel muy importante de no poder exponer o decir que tenían un hermanito, porque ese niño cuando nació debió haber echado al lago, pero sin embargo ellos lo ocultaron. Y se estaban jugando, hermanos, porque ese niño tenía que ir al lago. Y segundo, por haberlo ocultado, por haber desobedecido el mandato del rey, hermano, Jocabed pudo haber sido muerta, inclusive a lo mejor toda la familia. No nos dice qué repercusiones podría haber si desobedecía hasta el mandato, pero era un mandato que venía por parte del rey. Entonces ella tuvo que ingeniárselas muy bien para que no supieran, hermanos, que ella estaba embarazada y que había nacido un niño. Yo no sé, mis hermanos, con el fin de proteger a tu hijo, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer? Pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a hacer para proteger a tu hijo? ¿Sí? Si te trasladaras a aquellos tiempos, ¿qué harías tú? Como madre. Papá, claro que ayudaba, pero papá tenía que ir a trabajar, tenía que disimular que no pasaba nada y tenía que ir a trabajar. Y mamá se quedaba con el baby Moses, ¿verdad? Ahí, que todavía no se llamaba Moisés. ¿Sí? Recordemos, el nombre de Moisés no se lo puso su mamá ni su papá, se lo puso la hija de Faraón. ¿Sí? Ella le puso ese nombre a él. Pero bueno, ella tuvo que tratar un plan, hermanos, para poder proteger a su hijo, para poderlo cuidar, para poder preservar la vida. Pero llegó el momento, hermanos, en que ya era imposible poderlo seguir protegiendo, porque ya empezaba, digamos, a llamar la atención. Yo creo que ese niño empezaba a llorar. Y la mamá de alguna manera, pues, lo arrullaba, lo amamantaba, le jugaba, hacía 20,000 cosas, pero el niño seguía creciendo y en cierta manera seguía haciendo tal ruido que llamaba la atención. Entonces fue a otro plan ahora en el que tenía que preservar de alguna manera la vida de su hijo. ¿Sí? Y era en cierta manera desprenderse de él. Pero hermanos, también si lo leemos aquí en la Biblia, pues es un simple relato en el cual mamá agarra una canasta, la calafacea, le pone brea, la tapa y yo creo que en la casa pues la pone la cesta sobre un tinaco de agua y le pone 3 kilos de arroz adentro y ve que no se hunde y dice, este está bien. O si se hunde, pues la tapa más hasta que queda bien elaborada, ¿sí? Además, hermano, yo creo que Jocabed para poder llevar a cabo este plan, tuvo que investigar varias cosas. Por ejemplo, cuándo, qué días y a qué horas salía la hija de Faraón a lavarse a las orillas del río. No era simplemente algo, lo voy a aventar y pues la providencia, ojalá que suceda esto. No, yo creo, hermanos, que era un plan en el cual ellos hicieron la tarea para poder preservar la vida de su hijo. ¿Sí? No fue nada más así, pues lo vamos a aventar y, Señor, tú llévalo a donde tiene que ser. Entonces, tuvieron ellos que hacer una tarea muy importante, hermanos, para poder preservar la vida de este pequeño. Y cuando ya tenían, hermanos, todo listo, entonces, mamá depositó, dice, al hijo en un lugar junto a unas espigas ahí para que este niño pudiera ser visto por la hija de Faraón, ¿verdad? Hasta este momento, si ustedes se han dado cuenta, hermanos, bueno, si ustedes leen Éxodo 2, no se mencionan los nombres de sus padres. Hasta Éxodo capítulo 6, versículo 20, y en Números 26, 59. Ahí se menciona el nombre de sus padres y se menciona el nombre de sus hermanos. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, ¿sí? Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a Miriam, o sea, a María, su hermana. Ahí se mencionan
el nombre de los 3 hijos de esta pareja. En Éxodo solamente se mencionan a los 2 varones. Pero ahí, hermanos, tuvo que trazar este plan para poder preservar la vida de este niño. Ahora, quiero que veamos algo súper interesante, hermanos, porque cuando la hija del rey, cuando la hija de la princesa encuentra este cesto con el pequeño, dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 2:3, dice, pero no pudieron ocultar más tiempo, dice, y tomó una arquilla de junco y la calefació con asfalto y brea, y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿sí? Yo espero, mis hermanos, que tú pudieras hacer mucho más a eso para poder preservar la vida de tu hijo. Éxodo 2, del 5 al 7, dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella, o sea, la hija de Faraón, la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y ella aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, o sea, la princesa del niño, lo tomó y dice, de los niños de los hebreos es este. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo, hermanos, súper interesante, hermanos, que no podemos dejar pasar, dice el 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Algo sencillo. ¿Qué hubiera sucedido, hermanas, si la hija de Faraón toma al niño, lo ve hermoso y le dice a una de las criadas, toma, cuídalo, aliméntalo y críalo tú, ¿sí? Críalo para mí. Hermanos, el plan hubiera sido deshecho, porque Moisés hubiera aprendido desde cero la cultura de los egipcios. No habría aprendido nada acerca del pueblo de Dios. Se hubiera creado con ese tipo de creencias y de dioses, etcétera, etcétera, y él posiblemente hubiera terminado adorando a los dioses egipcios. ¿Sí? O sea, hubiera sido otra cultura, algo diferente lo que hubiera creado a tu hijo. Yo te pregunto, hermanos, ¿quién está criando a tu hijo? ¿Tú o Hollywood? ¿Tú o el internet? ¿Tú o los medios? ¿Tú o las amistades? ¿Quién está criando a tus hijos? ¿Sí? Jacob, mis hermanos, hizo un plan, hizo una estrategia que se tenía que llevar a cabo paso a paso para poder, no solamente, mis hermanos, preservar la vida de Moisés, sino preservar la educación, hermanos, que él iba a tener. Por eso, en el momento en que la princesa levanta al niño, hermanos, inmediatamente la hermanita de Moisés entra en acción y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza, hermanos? Ella se pudo haber callado acá, viendo detrás de los arbustos que verdaderamente la hija del rey había tomado al niño y le había preservado la vida. Pero hubiera sido todo, hermanos. Posiblemente Moisés nunca se hubiera enterado que era hebreo. Posiblemente nunca se hubiera enterado de los dioses que ellos adoraban, del Dios verdadero. Y él hubiera crecido con ese tipo de cultura. ¿Con qué creencias, con qué cultura están creciendo tus hijos en este momento? ¿Sí? Inmediatamente, hermanos, que entró la hija en acción como parte del plan, yo creo que ellos habían preparado. La reina aprobó, hermanos, que este niño fuera cuidado, fuera alimentado. Posiblemente ella nunca supo que era su madre, pero por un hebreo. Dijo, ve. Ahora, hermanos, ¿a quién creen ustedes que le fue a hablar Miriam? ¿A la vecina? No, fue a hablarle a Joquebed. A ella la llevó y ella, hermanos, recibió de regreso a su hijo. Hermanos, qué gran bendición. Miren, cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos el plan de Dios en nuestras vidas, hermanos, cosas grandes suceden en nuestras vidas. Oye esto, cuando tú obedeces al Señor, cuando guías a tus hijos, cuando tu vida está sentada en los principios, en las bases del Señor, en tu vida, en tu familia, en tus hijos,
cosas grandes suceden, hermanos. Miren, las dos parteras fueron enviadas por el rey, por este faraón, para que mataran a los niños. La palabra de Dios dice que no lo hicieron, pero dice que no lo hicieron porque tenían temor, dice ahí en Éxodo 1:17, pero las parteras temieron y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Pero por qué lo hicieron, hermanos? Bueno, porque en Éxodo 1:21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué sucedió, hermanos? Fueron bendecidas. Dice, Él prosperó sus familias. Algo grande sucedió cuando estas mujeres temieron a Dios, haciendo a un lado, mis hermanos, el decreto que el rey había mandado. ¿Cuántas leyes, hermanos? ¿Cuántos decretos? ¿Cuántas enseñanzas hay en la vida de nuestros hijos, en las escuelas? Yo no sé dónde, hermanos, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es guiarlos por el camino correcto. Sin importar lo que esté sucediendo. Que hay esta ley. A mí no me interesa esa ley. Para mí, hermanos, la ley es esta. Esta es la ley. Y si esta ley, hermanos, va en contra de los principios que el pueblo está dando, yo lo siento, que es lo que estaba sucediendo en ese momento en Egipto. ¿Sí? Jocabed, mis hermanos, hizo la voluntad de Dios también. Dice allí en Hebreos 11:23, que fue lo que mi nieto leyó, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Todos son hermosos. Los niños que aparecieron ahorita ahí, hermanos, ¿a poco no estaban chulos todos? Todos estaban hermosos, ¿sí? Y no temieron a qué, hermanos, al decreto, a la ley, a lo que el rey había establecido. No temieron a ello. Entonces, hermanos, se nos dice que por la fe que ellos tenían en Dios y por no temer al decreto que el rey tenía, mis hermanos, Dios los estaba bendiciendo. Dios le dio sabiduría a Jocabed para que ella pudiera preservar la vida de su hijo. Hermanos, cuando la princesa entregó a este niño de regreso para que lo criara, hermanos, para que lo amamantara, hermanos, había un decreto, pero a ese niño nadie lo toca. ¿Te imaginas, hermanos, cuántas mamás en ese tiempo lloraron y lloraron y lloraron porque sus hijos fueron arrojados al río? ¿Te imaginas esa escena donde llegaba un soldado y abría la puerta y veía, pues este es niño, ¿sí? Lo agarraban y se lo llevaban, se lo arrebataban a los padres. ¿Cómo creen que se quedaba mamá en ese momento, hermanos? ¿Sí? Y uno y otro por allá y otro por allá. Me imagino que había gran llanto, mis hermanos, en el pueblo de los hijos de Israel. ¿Sí? Había gran llanto. Y esta mujer, hermanos, tenía el privilegio de que nadie podía tocar a ese niño porque era el hijo adoptivo de la hija del rey. ¿Y saben quién lo cuidaba? Su mamá. ¿Sí? Cuando haces la voluntad de Dios, cuando no temes a los decretos del mundo, sino sigues la palabra de Dios, hermanos, grandes cosas suceden en tu vida. Amén. Grandes cosas suceden, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Hermanos, yo te pregunto, Jocabed y su esposo, toda la familia, tenían fe y no tenían temor. Y Aarón y Miriam, eso es lo que veían en sus padres. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Sí? ¿Ven una doble vida? En la iglesia soy de una manera, pero en el mundo soy de otra manera. Eso es lo que ven. Como padres, nos ven aquí de una manera, nos damos golpes de pecho, pero afuera, hermanos, muchas veces tratamos a nuestros hijos mal. No los tratamos de la manera correcta. No les enseñamos valores y principios correctos. Miren, hermanos, gracias a Dios por nuestros niños, por nuestros bebés que están aquí en la iglesia. Los que pudimos ver ahí. Gracias a Dios por ellos. Porque en cierta manera están siendo guiados. Ustedes están influenciando en la vida de ellos para que sean guiados, para que sean ministrados con la verdad que es la palabra de Dios. ¿Sí? Gracias, hermanos, por nuestros jóvenes. Ahorita están tomando una clase. ¿Sí? Gracias a Dios por ellos. Porque están siendo ministrados. Porque vienen a la iglesia.
Porque varios de ellos, hermanos, de alguna manera les sirven al Señor en la música, con los jóvenes. Yo no sé, mis hermanos, en tantas tareas que pudiera haber, ellos están trabajando para el servicio de Dios y gracias a Dios por ello. Pero hermanos, ¿cuántos jóvenes? Muchas veces hijos, nosotros mismos tenemos algunos hijos descarriados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se descarriaron? ¿Porque no los guiamos por el camino correcto? O posiblemente porque en casa, hermanos, vieron dobles vidas, no vieron lo que era correcto, alabando hacia Dios, ¿sí? Posiblemente no era correcto lo que ellos veían. Y terminaron, hermanos, separándose, alejándose de los caminos de Dios, ¿sí? Perdieron el temor a Dios y perdieron la fe en el Señor. Yo me acuerdo que hace varios años, un hermano estaba enojado porque como iglesia y como director de jóvenes que yo era en aquel tiempo, decía, es que ustedes no hacen nada por nuestros hijos, ¿sí? Y tomé un ejemplo, le digo, mira, la semana tiene 168 horas. De esas 168 horas, aproximadamente 30 horas la pasan en la escuela. 50 y tantas horas se las pasan dormidos. Supuestamente son 8 horas, ¿sí? Pero se la pasan al teléfono ahí en la madrugada, ¿verdad? 70 y tantas horas las pasan con ustedes como padres. Y posiblemente 4 horas solamente la pasen aquí en la iglesia. ¿Dónde está la mayor cantidad de influencia que el niño puede tener para tener un camino correcto en los caminos de Dios? Pues en los padres, hermanos. La iglesia, hermanos, es un medio, la iglesia es un instrumento que te ayuda a ti para guiar a los hijos por el camino correcto. La responsabilidad, hermanos, no es de la iglesia, somos un instrumento. Y créeme que hacemos, hermanos, hasta lo imposible por campamentos, yo no sé, con los niños, con los jóvenes, etcétera, para poder traer a los niños, para traerles miel para que se acerquen. Pero tu trabajo, la responsabilidad es tuya como padre de guiar a tus hijos por el camino correcto. No culpes a las instituciones, es tu trabajo. Y si no lo estás haciendo correctamente, hermano, no culpes a otras instituciones. Miren, muchas veces nuestros hijos ya grandes, hermanos, ya grandes, posiblemente en la vida tuvieron algún fracaso en su matrimonio, yo no sé qué tuvieron, pero hay la dicha, hermanos, de que regresan a casa. Regresan a casa con la cabeza caída, destrozados, se sienten fracasados y llegan a casa. La pregunta es, ¿cómo lo recibes tú? Posiblemente es la oportunidad, hermanos, que nunca tuviste durante el tiempo para poderle mostrar a tu hijo el verdadero amor que proviene de Dios. Recibirlo, abrazarlo, besarlo, decirle cuánto lo amas y que tú vas a estar al lado de él ayudándolo para poderlo forjar otra vez, para que se pueda levantar. Hermanos, yo lo digo por mí, pero también lo puedo decir por mi esposa, hermano. Yo daría mis ojos por mis 2 hijas. Si fuera necesario, sin tocarme el corazón, ¿qué harías tú por tus hijos? ¿Qué harías tú por tus hijos? ¿Sí? Si los jóvenes, hermanos, se están acercando a ti, hermanos, en estos tiempos, cuando no hay comunicación entre jóvenes y padres, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Qué buena conversación tuve conmigo, ¿verdad? Sí. Hermano, pero si tu hijo se está acercando a hablar contigo, hermanos, qué gran oportunidad tienes para mostrarle del gran amor por parte de Dios, ¿sí? Que tú puedes transmitirle a tu hijo. ¿Sí? Cuando muchas veces lo tratamos con la punta del pie, hermanos, ¿sí? Y él dice, tú te dices una hija de Dios, tú te dices cristiana, pero no veo ese amor de Dios en ti para mí. Porque, hermanos, el amor más parecido al amor de Dios está puesto en las madres, ¿sí? En una mamá. En el mundo es el amor que más se parece al amor de Dios. Y si eres una cristiana, hermanos, se multiplica porque tienes el Espíritu de Dios, hermanos, ¿sí? Los hombres podemos dar amor, claro que sí, y como hijos de Dios podemos dar mucho amor, pero el amor especial, hermanos, proviene de una mamá. Y allí es donde nosotros, hermanos, como padres, como mamás, necesitamos mostrar ese verdadero amor para nuestros hijos, para volverlos a recoger así como la gallina, hermanos, entre las alas.
y demostrarles el verdadero amor, ¿sí? Yo no me importa, hermanos, qué hizo mi hijo. Y un día le decía yo a mi hija, mira, a lo mejor cometiste el crimen más horrible que podamos imaginarnos, dice. Yo misma te voy a llevar a las autoridades, pero yo mismo voy a estar contigo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. O sea, no te voy a esconder, no te voy a solapar lo que estás haciendo, no. Vamos a afrontarlo juntos, si llegara el momento de hacer eso, ¿sí? Pero tu papá y tu mamá siempre van a estar contigo. Yo no sé qué estás dispuesto tú a hacer por tus hijos, ¿sí? Y más, hermanos, si nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, ¿qué estamos mostrando para ellos? ¿Sí? Nuestros niños, hermanos, gloria a Dios, hermanos, por ellos. Pero miren, hermanos, déjenles muestro un ejercicio que vi hace algo de tiempo en internet que me llamó muchísimo la atención y con ello quiero cerrar, hermanos, ¿sí? Hay mucho más que podemos ver, pero ¿sí? Jacob, mis hermanos, en cierta manera estaba ejerciendo Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, no se apartará de él, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Me gusta en inglés, train your child, entrénalo. Y entrenar es constantemente estar entrenando con él, no nada más, dijo, Dios es amor, listo. Dijo, Dios es amor. No, constantemente estás entrenando. Y ese entrenamiento va a crear un efecto en tu cuerpo. Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, va a crear un efecto en tu mente, en tu manera de ser. Definitivamente lo va a hacer. Y Dios nos proporciona ese tipo de herramientas a nosotros como padres, a ustedes como madres. Les da esas herramientas. Y otra vez, mis hermanos, es lo que estaba haciendo, hermanos. Proverbios, hermanos, le faltaban muchísimos años para que se escribiera. Pero sin embargo, hermanos, ella ya lo estaba haciendo. Miren, se dice, hermanos, que Jocabed entregó a Moisés, a la hija de Faraón, hasta los 12 años. Estuve investigando por ahí algo. Quería saber a qué edad lo entregó. Hermanos, 12 años, hermanos, de 0 a 12, es la edad más importante que puede haber en nuestros hijos. ¿Sí? ¿Se imaginan él con ese niño cuando regresó a sus brazos? ¿Sí? Cuando lo recibió de nuevo. Ya no es tu hijo, ¿sí? Ahora es de la hija de Faraón. ¿Qué me importa? Yo lo tengo aquí. Y lo pudo besar. Y lo pudo abrazar, hermano, sin ningún temor de que viniera el decreto e hiciera nada sobre ese niño, porque estaba protegido, hermanos, por la hija de Faraón. Y aún le pagaban. Yo creo que ya no recibió ningún dinero, ese posiblemente, hermanos, pero dijo la hija de Faraón, yo te lo pagaré. Pues bueno, ¿verdad? Hermanos, tuvo la oportunidad, hermanos, de poderle enseñar los principios verdaderos, hermanos, el Dios verdadero, las proezas de José, hermanos, de cómo libró al pueblo de la hambruna a Egipto y a grandes naciones, inclusive a ellos, y cómo llegaron a ese lugar, del Dios verdadero, hermanos. Pero también tuvo la oportunidad de enseñarles, hermanos, acerca de los dioses de los egipcios, que no eran verdaderos. Entonces, cuando Moisés salió de ese hogar, hermanos, para ir a su nuevo hogar, él ya iba, hermanos, bien preparado. Por eso en Hebreos 11, 23 al 26 dice, hermanos, que Moisés, hermanos, decidió tomar esa decisión, pero tuvo que ver, hermanos, por la educación que mamá le había dado a él. No fue por otra cosa, fue por la influencia que mamá tuvo sobre él, ¿sí? No fue simplemente porque vino una iluminación divina, no. Mamá hizo un trabajo tremendo, hermanos, desde antes de que naciera, durante su nacimiento y para poderlo entregar en las manos, hermanos, de la hija de Faraón. Tuvo que hacer su tarea de una manera tremenda. Por eso yo llamo a Jocabed una madre extraordinaria, mis hermanos. ¿Qué eres tú para tus hijos? ¿Qué sacrificas tú para tus hijos? Sean chicos, hermanos, o sean grandes. A veces tenemos la oportunidad, hermanos, de tener a nuestros hijos grandes en casa y poderlos abrazar. A mí me da mucho gusto cuando mi hija va y me visita, ¿sí? Y cuando mis nietos van y me visitan. Pero le digo a mi esposa, pero me da más gusto cuando se van.
Es una broma, ¿sí? Anoche se quedó nuestro nieto más chico en casa y practicamos la lectura que íbamos a tener, quiere tocar guitarra, estuvimos tocando guitarra, yo estuve estudiando un poco, tantas cosas que disfruté, hermanos, ¿sí? Pero yo disfruto mucho el tiempo con mi hija Barbie, disfruto cuando mi hija Alejandra va y nos visita a casa, hermanos, cuando nos reunimos, yo lo disfruto mucho, hermanos, ¿sí? Yo no sé qué tanto tú disfrutas con tus hijos grandes, ¿sí? Miren, el taller consiste en esto, hermanos. Se dice, hermanos, que desde el momento en que tú naces, en que tu hijo nace hasta el momento en que tú mueres, es aproximadamente 64 años. O sea que tú vas a convivir con tu hijo durante todo este tiempo, ¿sí? Claro, aquí hay diferentes etapas, ¿sí? Cuando el niño está pequeño, ¿sí? Cuando tu niño nace en ese momento, hasta que tú mueres. Y se cree que es un promedio más o menos de ¿ok? Pero tu hijo, mis hermanos, se va de casa aproximadamente como a los 25 años. Se casa y se va de casa. Es el tiempo que tienes para disfrutarlos, ¿sí? Bueno, cuando tu hijo cumple 18 años, mis hermanos, tu hijo empieza a querer pasar más tiempo con sus amigos. Ya no quiere ir de vacaciones contigo, ¿sí? Y si va como desganado, ya no interactúa mucho con tus hijos, ¿ok? A los 14 años, mis hermanos, tu hijo prefiere pasar los fines de semana con sus amigos, ¿sí? La influencia de los amigos. Y posiblemente a los 12 años, mis hermanos, tu hijo quiera pasar un fin de semana con sus amigos. De esa lista, hermanos, este es el tiempo que tú tienes para poder convivir verdaderamente con tus hijos. Y si tienes hijos pequeños, y si a eso le restamos, si tienen 5 años, si a eso le restamos el tiempo que ya vivieron contigo, mis hermanos, este es el tiempo que te queda para convivir con ellos. De esa lista tan grande, hermanos, este es el tiempo que te queda para poder influenciar sobre cada uno de tus hijos, ¿sí? Es el tiempo que te queda, ¿sí? Ahora, en este tiempo, mis hermanos, es donde se crea la influencia, hermanos, más grande para poder nosotros convivir con ellos en las diferentes etapas. A lo mejor tu hijo ya tiene 50 años y regresa a casa o va y tu visita y llega con mamá y la abraza y la besa, pero como un efecto, mis hermanos, de lo que tú en estas edades lograste hacer con cada uno de ellos, ¿sí? Si no lo hiciste bien, mis hermanos, yo creo que vas a morir sola posiblemente, ¿sí? Y tus hijos se van a enterar de que tú falleciste, pero no estarán ahí, ¿sí? Posiblemente estarán en problemas, pero no tendrán el valor ni el deseo de ir a casa de mamá o de papá a pedir ayuda, porque sabe que no se la darás, ¿sí? ¿Qué tan importante, mis hermanos, es esta edad? Posiblemente tú tienes hijos, mi hermana Ceci tiene 3 hijos, ahí tiene todavía en esa edad. Es una edad tremenda, mis hermanos, para poderlos amar, para poderlos abrazar, para poder jugar con ellos, hermanos, para poderlos instruir en el camino correcto, porque eso, hermanos, va a influenciar sobre la convivencia en las demás etapas, hermanos, ¿sí? Yo, hermanos, doy gracias a Dios, ¿sí? Íbamos a veces a algún convivio, iba Alejandra con nosotros, tenía, no sé, 18 años, 16 años, y nos decían, qué raro que tu hija ande contigo todavía, ¿sí? Cuando ya debería andar con los amigos, con las amigas, en el mundo, en el mall, yo no sé, qué raro. Qué raro, hermanos, es que nuestros nietos todavía anden con nosotros cuando a veces salimos de vacaciones, ¿sí? Ya de 23 años, de 21 años, de 19. ¿Y Pablito de cuántos? ¿De 12? 14, ya pasó la edad, ¿sí? Todavía, mis hermanos, sí. Y quieren irse a quedar con los abuelos. Uy, pues yo, hermanos, fascinado, ¿sí? Ayer que me pidió, ¿no, me puede quedar con ustedes? Claro que sí. ¿Sí? Hermanos,
qué tan importante es poder influir nosotros, poder retardar ese tiempo de niñez en ellos, hermanos, porque eso va a forjar, hermanos, la convivencia en las demás etapas. Yo no sé qué estás haciendo tú, hermanos, para poder guiar a tus hijos en el camino correcto. Posiblemente ya se te fue el tren, como se dice, ya tus hijos ya crecieron, pero hay nuevas oportunidades, hermanos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y a veces trae a tus hijos de nuevo a casa. Bueno, pues es el momento de mostrarles, hermanos, el amor de Dios, de sacrificar, hermanos, como padres ya adultos, de poder sacrificar lo que tú tienes, hermanos, las cosas que tú tienes, las cosas económicas que tienes, las cosas de valor que tú tienes, hermanos, son nada, hermanos. Cuando tú tienes la dicha de poder tener a uno de tus hijos, ya grandes o adolescentes o jóvenes, casados, divorciados, yo no sé, hermanos, pero es un gran privilegio, hermanos, poderlos tener de regreso en casa y poderles decir, hermanos, que los aman. Y si no hicieron un buen trabajo, hermanos, es el momento, hermanos, para poder estar delante de Dios y decirle, mira, mi hijo, perdóname, mi hijo, porque no hice un buen trabajo. Durante tu infancia tuve muchos problemas, o a lo mejor yo no conocía de Dios, pero no hice un buen trabajo contigo, mi hijo. Perdóname por lo que no hice. Pero estoy dispuesto en este momento a aprovechar los últimos momentos que me quedan. Yo no lo sé, hermanos, ¿sí? Pero Jacob, mis hermanos, Jocabed hizo un trabajo extraordinario en ese niño. Tuvo la dicha de crearlo los 12 primeros años aparentemente, y de educarlo y de fortalecerlo para que cuando llegara el momento, hermanos, Moisés tomara la decisión de rehusar llamarse hijo de la princesa del rey, hijo de la hija del rey, y de decidir mejor caminar con el pueblo hebreo que era su sangre, que era su pueblo, y despreciar las riquezas de Egipto, hermanos, porque él vivió, hermanos, él después de esa edad de seguro fue a escuelas donde le enseñaban grandes cosas, hermanos, donde dormía de una manera muy lujosa, porque era la hija de la princesa, hermanos, donde comía como rey, donde se codeaba, hermanos, con los hombres más grandes de ese lugar. Pero sin embargo, mis hermanos, él decidió desechar todo eso y tomar mejor el galardón de Cristo, hermanos. ¿Sí? Ser vituperiado, ¿sí? Antes que seguir estas creencias y estas costumbres. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tus hijos?